tu palabra, atamos y reprendemos todo espíritu contrario al tuyo. En esta hora, Señor, te pedimos que bendigas a cada hermano, cada joven, cada niño en este lugar, cada anciano, cada anciana. Espíritu Santo, te damos gracias por todo lo que vas a hacer en esta noche. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Puede tomar su lugar un momento. Amén. Aquí en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, estas son palabras de Jesús mismo dando una advertencia hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo Jesús dio esta advertencia, no solamente para la gente de esa época que estaba por presenciar ciertas cosas en el ámbito político o religioso. En aquella época, el ámbito político casi siempre era lo religioso, porque los religiosos eran quienes hacían las leyes para el pueblo. Pero Dios en su sabiduría nos da esta advertencia por medio de su Hijo Jesucristo, porque sabía que la íbamos a necesitar también el día de hoy. Y Jesús mismo en este capítulo, ahorita lo vamos a repasar todo, hablando con sus discípulos les dijo que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Después continúa diciendo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, Jesús había hablado brevemente antes de hablar de esta parábola, que es la parábola del redil. Jesús había hablado brevemente acerca de la luz y las tinieblas. ¿Cuántos se acuerdan cuando hablé acerca de la luz y las tinieblas? ¿Se acuerdan que hablamos acerca del libro de Isaías, en donde dice, resplandece porque ha venido tu luz? El día de hoy la iglesia necesita resplandecer, porque como dijo Jesús, estamos viviendo tiempos en los cuales hay ladrones, tanto en el ámbito espiritual, en el ámbito de iglesia, como en el ámbito político. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús había hablado brevemente acerca de la luz y las tinieblas, pero ahora Él cambia la ilustración acerca del pastor y acerca de las ovejas. Ahora vamos a hablar sobre el pastor y sobre las ovejas, para que usted y yo podamos ser luz en las tinieblas. Para que usted y yo podamos ser luz en este mundo, necesitamos ser, diga conmigo, ovejas. Necesitamos ser ovejas no de los políticos ni de los religiosos. Necesitamos ser ovejas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos ser seguidores de Dios y no del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús ahora cambia la ilustración para hablar acerca de usted y yo. ¿Por qué? Porque para la mente judía un pastor era cualquier dirigente espiritual o político. Amén. El pueblo judío, para ellos escuchar la palabra pastor, para ellos era simplemente un dirigente, una persona encargada de un grupo de personas en una región. Incluso hasta le llamaban político. Pero el pueblo miraba al rey como también miraban a los profetas como la máxima autoridad. El día de hoy mira al presidente o al senador o a los congresistas, a los jueces como su máxima autoridad y consejo, que a su pastor de la iglesia local. Pero Jesús, después de hablar acerca de la parábola de la luz y las tinieblas, Él vio que era necesario hablarle a los judíos acerca de lo que es un pastor, acerca de lo que es ser luz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra del Señor
en el libro de Juan capítulo 10, versículo 1, Jesús empezó diciendo: de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es, diga conmigo, ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A su nombre. Amado hermano, no hace mucho presenciamos ladrones, presenciamos un usurpador en el pueblo de Dios, un usurpador en la iglesia de Dios a nivel mundial. No entró por la puerta, no entró al redil como se debe, sino que sutilmente se metió por medio de algo que yo le llamo temor. Por el temor a una enfermedad. Cuando Jesús dijo: no temas al que puede matar al cuerpo, sino antes ten temor de aquel que puede quitar la vida y el alma en el infierno. A su nombre. Entonces la Biblia empieza diciendo que el que no entra por la puerta es ladrón. Pero el que abre la puerta en el versículo 3, al que abre la puerta y entra por la puerta, a ese es pastor. ¿Cuántos dicen amén? A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Cuántos aquí conocen la voz de Dios? Amén. ¿Cuántos aquí conocemos cuando viene un mensaje de parte de Dios? Tú puedes escuchar a una persona dándote una palabra y tú como oveja debería usted reconocer si es palabra de Dios o no. Reconocer si es palabra torcida o corrompida o real. Estamos viviendo tiempos que el enemigo sutilmente, no por la puerta, sino por medio de las redes sociales, está alcanzando a mucho pueblo para caer en creencias erróneas, para desviar sus creencias en las morales de la palabra de Dios. A su nombre. En el versículo 4 dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, hablando del pastor, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extranjeros. Por eso usted y yo como hijos necesitamos analizar nuestra vida, porque particularmente hay división entre las ovejas de Dios y las ovejas que siguen y escuchan las voces de cualquiera. Amén. Entonces dice en el versículo 5: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Espero que usted y yo no salgamos presurosos a hacer algo que alguna voz extraña, por más bíblica que se escuche, vayamos a hacer. Yo pienso que cada uno de nosotros en este lugar ya hemos llegado al nivel de reconocer la voz de Dios a través de sus siervos, a su nombre. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron. Cuando Jesús les empieza a hablar acerca del ladrón y del pastor, que el ladrón entra se trepa por las paredes, pero el pastor entra por la puerta, no le entendían lo que decían. Pero en el versículo 7 volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús describiéndose a sí mismo como la puerta de las ovejas, la puerta para usted y la puerta para mí. Cuando usted dice que se abran las puertas, usted debe de siempre pensar: yo quiero cruzar por la puerta que es Jesús.
Dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. No sé si se acuerda cuando les hice una exhortación el domingo, pero mencioné una cosa muy importante el domingo que celebramos el Día del Pastor. Yo les animaba a la gente que sean fieles en sus iglesias. Y si andan buscando iglesia o andan visitando diferentes iglesias cada ratito, que ustedes se sometan en un lugar. Porque usted no va a agarrar pastos verdes en otro lugar, sino en el lugar en donde Dios le ha puesto. Amado hermano, cuando nosotros nomás andamos así de chapulines, estamos expuestos. Cuando nosotros andamos como chivitos, brincones de redil a redil, nos exponemos de caer en garras de la mentira, de el engaño, especialmente ahora. Pero Jesús dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces continúa diciendo en el versículo que leímos al principio: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando usted es fiel a Dios en su lugar, cuando usted le es fiel a su iglesia local, yo te puedo asegurar que Dios te va a bendecir. Porque Jesús mismo lo dijo aquí en el versículo 10. Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo pueden las ovejas tener una relación con Jesucristo si no tienen un corral, si no tienen un redil en donde son alimentadas? ¿Cómo pueden ser las ovejas cuidadas físicamente? ¿Y cómo pueden trasquilarlas los pastores si no pertenecen a un redil? Jesús mismo dijo que la intención es de que usted y yo tengamos vida, pero que no solamente tengamos la vida así, sino que la tengamos en abundancia. Eso quiere decir que va a requerir lealtad. Eso quiere decir que va a requerir esfuerzo y agradecimiento a su nombre. El domingo, cuando hablé brevemente con ustedes antes de darle lugar a nuestra pastora, yo les comenté acerca de cómo pueden las ovejas, cómo pueden los miembros de la congregación mostrar que aman y apoyan a sus pastores. Simplemente estando aquí, simplemente haciendo el esfuerzo de estar en la casa. Y les había comentado acerca de cómo comparamos el oficio de un pastor a el oficio de un psicólogo o psiquiatra que estudia, que va a la escuela, invierte tiempo y esfuerzo en estudiar, en analizar los consejos que va a dar, los casos que va a ver. Y cuando usted va y hace una cita con un psiquiatra o con un consejero, usted paga un buen dinero por hora. Entonces vemos y comparamos cómo el pastor también de la misma manera se prepara, estudia, ora. Amén, para que él pueda venir y traerle a usted la revelación de la palabra de Dios para su beneficio, sin que usted tenga que pagar nada. La iglesia de hoy ha dejado de valorar los sermones, las predicaciones de su pastor local. Pero yo les invito a que lleguemos y volvamos una vez más a identificarnos con nuestro pastor, a su nombre. Tenemos un pastor terrenal, pero nuestro pastor, nuestro buen pastor es el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Si usted se considera seguidor y oveja de Jesucristo, usted va a ser leal a Dios en donde esté, a su nombre. Parte de ser leal a Dios es ser leal en el matrimonio, por ejemplo. Aunque usted me puede decir: pero pues el matrimonio no tiene nada que ver. Claro que sí,
Porque la Biblia dice que si usted le es infiel a su esposa, es como si le estuviera siendo infiel a Dios. Porque cuando usted se casa, cuando usted se casó ante los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Jesús nos indica que Él quiere que tengamos vida abundante. Yo no sé usted, pero yo conozco muchas personas que no se congregan en ningún lugar. De repente los ve en una iglesia y luego de repente los ve en otra y luego de repente los ve que están cantando acá en una iglesia y luego de repente están cantando y no están de visita, van y se quedan un rato y luego después se van. Y luego van y se quedan un rato y luego se van. Y a veces lo que pasa es de que de pasada se llevan 4 o 5 personas de la iglesia. Las personas que se van de la iglesia de esa manera son las personas que no identificaron la voz del extraño, del ladrón, a su nombre. Entonces, si usted quiere tener una vida abundante, usted necesita ser leal a Dios. Usted necesita orar por sus pastores. Usted necesita estar lista siempre cuando hay algún evento o servicios en su iglesia local. En el versículo 11 dice Jesús, después de que Él dijo que usted debería tener una vida abundante, Él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Voy a leer esa parte una vez más porque yo quiero que tengamos bien en claro lo que esto es palabra de Jesús. Si usted tiene su Biblia abierta, esto está impreso en tinta roja. Jesús dijo esto: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye, y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Yo quería que pusiera atención a esta parte de la porción que nos indica Jesucristo, porque usted no debe por qué enojarse cuando su pastor le dice, oiga, ya no quiero que se ande juntando con aquella hermana. Cuando de repente vienen sus pastores y le dije, oiga, usted no puede andar allá, porque el ladrón así es. Mucha gente ha salido de la iglesia de esa manera. Todo empieza con alguien. A lo mejor un evangelista que vino a predicar y de repente a escondidas allá anda diciéndole a las hermanas y a los hermanos, hey, mira, te voy a invitar, acompáñeme, voy a predicar acá en esta iglesia. Y así empieza sutilmente. La Biblia dice que el ladrón no entra por la puerta, sino que se trepa a escondidas. Yo estoy seguro que muchos aquí conocemos a alguien que ha salido de su iglesia de esta manera. Todo empieza cuando se empieza a ir sin el permiso de su pastor. Cuando usted empieza a andar allá en los eventos de otros lugares sin que su pastor sepa. Así que cuando usted de repente oye que su pastor o su pastora le habla y le dice, oiga hermana, ¿cómo que anda allá? Oiga hermano, ¿cómo que anda haciendo? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué faltó a la iglesia el domingo? No, pues que fui a un retiro. ¿Y cómo? ¿Cuál retiro? Si no tuvimos. Cuando sus pastores vienen y le llaman la atención, es para que usted no se enoje, porque eso muestra que ellos están pendientes de que no venga el ladrón a engañarlas. Ahora, si usted es una oveja madura, usted va a saber rechazar y usted va a tener el discernimiento de que si es de Dios o no. ¿Cuántos dicen amén? Porque estamos viviendo tiempos que no solamente el miedo ha querido entrar como ladrón en las iglesias para que la gente deje de ir a las iglesias, porque se juntan con hermanitos que ya se acostumbraron al online. Nosotros por eso ya tenemos rato que no hacemos Facebook. Hasta parece que Dios no nos deja hacer Facebook Live porque
Dios quiere que usted venga al redil a ser alimentado en persona. ¿Cuántos tienen aquí animales? Oiga, yo tengo patos y tengo perros allá atrás en mi casa. Antes tenía gallinas, pero ya no. Son bien brinconas, salen y híjole, para agarrarlas. Pero oiga, es imposible de que usted saboree y coma algo solamente por la pantalla. Lo único que va a hacer es de que se va a antojar y se va a emocionar, pero no va a experimentar la presencia de Dios. A su nombre. Sí, usted puede escuchar predicaciones en la televisión, en Facebook, y se va a emocionar, pero no va a experimentar la gloria de Dios. El toque del Espíritu Santo cuando usted escucha un versículo leído de la palabra del Señor. Yo no puedo darle de comer a mis patos solamente poniéndoles una pantalla en su redil, en su fence. Tengo que ir y darles. El versículo 12 dice, le categoriza como el asalariado. Hay gente buscando iglesia porque anda buscando el dinero, la verdad. Y a veces lo podemos ver suceder por medio de hermanos, de hermanas, que en cuanto ven que ya que no le van a dar una ofrenda en la iglesia, no se para más en esa iglesia. Y de pilón influye entre las ovejas. Mira, hermana, pues fíjese que voy a levantar una obra. ¿Qué le parece si me acompaña? Dice, más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja, y las ovejas huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. En otras palabras, yo quiero que usted nada más tenga esto en mente, de que cuando sus pastores a lo mejor le pregunten dónde andaba o para dónde va, no se enoje con ellos porque ellos están cuidándoles. Malo sería que ellos ni les importara para dónde se va. Claro, dice un comentarista que el cayado solamente tiene 6 pies de largo. El pastor solamente puede hasta cierto punto, pero si la ovejita está rebelde y se quiere ir, se va a ir. A su nombre. Dice que el lobo las arrebata y las dispersa. Oiga, ¿cuántas ovejitas hay dispersadas por todas las iglesias que antes estaban en un solo lugar y no han crecido espiritualmente? No han llegado al nivel de liderazgo, no han llegado al nivel de maestros, de maestras, se quedan en lo mismo, van de iglesia en la iglesia y lo mismo, y no avanzan porque no se quedan en un solo lugar. En el versículo 13 dice, así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero en el versículo 14 él dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Cuántos aquí conocen a su Señor? ¿Cuántos aquí conocen la voz de Dios? ¿Cuántos de nosotros de veras podemos distinguir cuando una palabra viene de Dios o cuando viene de un lobo? Porque déjeme recordarle, como en las historietas antiguas de los 3 cochinitos o de la Caperucita Roja, el lobo se vestía de oveja. ¿Cuántos de nosotros hemos podido identificar de repente en nuestra vida a un lobo dentro de la iglesia? A un lobo vestido de oveja que viene y sí se está en la iglesia un tiempo y hace amigos. Y entonces se hace amigo de usted y de pronto, pues fíjate que un primo empezó un culto allá. Vamos a la célula allá. Y entonces la ovejita va así a escondida.
un buen lo que está no se sabe. Qué triste, porque día de que enseña que las no, cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Cuando Jesús hablaba acerca de los políticos o de los religiosos, o cuando Jesús en esa parábola habla acerca de los lobos, Jesús se refería sobre todo a los dirigentes religiosos de esa época. No estaba condenando a todo profeta o siervo de Dios. Yo quiero que usted me entienda. Porque hay gente que se le ha metido en su cabeza que todos los pastores son asalariados, que todos los pastores agarran una feria, como dicen, que se roban los diezmos y las ofrendas. ¿Qué les dije el domingo? Hay gente que nomás lo tienen en su cabeza. Esas personas no son ovejas de Dios porque no conocen la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús se refería a los religiosos de esa época. Quedó claro que Jesús no estaba condenando parejo a todos los profetas o a todos los siervos de Dios que habían ministrado antes de él. Amén. Él simplemente estaba hablando de muchos que hubo falsos a su nombre. No eran verdaderos pastores ni tenían la aprobación de Dios para su ministerio. No amaban las ovejas, sino que las explotaban y las maltrataban. La excomunión del mendigo era un buen ejemplo de lo que los ladrones y salteadores podían hacer. Fíjese, había líderes religiosos que explotaban al cojo, al ciego, al desamparado, iban y lo ponían ahí, por ahí en un rincón de la calle a pedir limosna. Y si usted conoce la historia de la iglesia, usted vio cómo se fue formando y fue entrando. Creo han escuchado hablar de, por ejemplo, indulgencias y todo eso que empezó a salir, y no fue hasta que hubo un grupo de ovejas que empezaron a decir, oye, esto es extraño, esto no es voz de mi pastor, esto no es algo que viene de Dios, a su nombre. Hermanos, necesitamos pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé discernimiento, porque hay muchas predicaciones en el internet que están diseñadas para que usted se desvíe de su propósito. Hay gente que ha escuchado una palabra de una profeta de quién sabe de dónde, a lo mejor y de Miami o ni la conocen en persona, pero dicen, ay, siento que Dios me habló. Y que ay, que Dios me dijo que yo iba a ser pastor y que yo iba a ser pastor de multitudes. Y después ahí andan y se van. Y en vez de cumplir el propósito, se hunden más en el pecado. Se hunden más en el mundo. Pero por eso Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Usted quiere identificar que está en un lugar en donde el mensaje del buen pastor se le está siendo predicado. Usted métase en oración con Dios, sea leal a su iglesia, sea fiel a sus pastores terrenales. Si llegara a haber un momento que como hombres, pero el Señor reprenda al diablo, nosotros oramos de no caer en el error. Pero si llegara a pasar que de repente usted escucha algo y entonces usted dice, esto no es de Dios, usted puede venir y preguntarnos directamente a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero por lo pronto ahorita nosotros
nuestra intención es guardar nuestro corazón. La intención de sus pastores hacia ustedes es de amarlos, de protegerlos de cualquier engaño. Qué triste cuando un cristiano, después de años de estar en la congregación, qué triste cuando de repente ya se van con los testigos de Jehová. Qué triste cuando de repente empiezan a congregarse en la iglesia católica. O qué triste cuando al último ya no van a ni una iglesia, ya nomás cuando les preguntan, cuando se los topan en la calle, ¿cómo ha estado, hermana? Bien. ¿Y a cuál iglesia va? Ahí voy a Abandon. Ni va. Yo tengo un amigo que, bueno, él es él trabaja en Vino Nuevo, él es músico, y me dice, oh, sí, yo me doy cuenta, mucha gente mucha gente me dice, hoy sí, yo voy a Vino Nuevo, pero él conoce a todos ahí, me dice, no es cierto. Nomás eso dicen para decir que van a una iglesia. Qué triste, hermanos. Pero fíjese en el versículo 19. Yo quiero que usted trate de pensar en lo que estamos viviendo hoy. El gobierno, Satanás está usando al gobierno mundial, no nomás de Estados Unidos, a nivel mundial para ridiculizar a la iglesia. El gobierno, la intención es de que la gente ya no se incline a la espiritualidad. Desde 1918, un doctor y científico escribió un libro que se llama Saliendo de la Oscuridad Espiritual. Y él habla de cómo cómo la intención de el gobierno mundial es de eliminar la dependencia espiritual en todo ser humano. Y él escribía en este libro, vayan a llegar los días en el cual el inclinarse a creer en la espiritualidad, el inclinarse a creer en Dios se va a convertir en una enfermedad. Y el gobierno va a inventar algo para que la gente ya no tenga necesidad de buscar a Dios, que la gente ya no tenga necesidad. Y le digo algo, esa tecnología ya tiene tiempo existiendo. Y yo descubrí esto y dije, wow, no lo puedo creer. En el 2004, el gobierno de los Estados Unidos hizo una operación llamada FunVax. Cuando Estados Unidos entró en el Medio Oriente y estaba el problema de los terroristas y los talibanes y los grupos exagerados, ¿verdad? Y todos sabemos que el terrorismo surge del Islam. Todos sabemos que el terrorismo en el Medio Oriente surge del Islam de una manera religiosa. Entonces, basado en este libro, el gobierno de Estados Unidos en el 2004 hizo una operación que se llamaba crearon una vacuna en el 2004 y se la administraron a la población en aquella región de Irak. Y los resultados fueron buenos. Notaron que los grupos ya no estaban radicales. Notaron que disminuyeron los ataques, ¿cómo se les llama? Cuando se matan, se sacrifican, ¿cómo se dice? Suicide bombers. Disminuyeron los ataques suicidas. Estoy hablando de 2004. Le animo a que usted investigue Operation FunVax 2004, Iraq, 2004. Y el resultado fue increíble. Por eso de repente vimos varios años de paz. Incluso Afganistán se convirtió de ser un país altamente religioso y radical a ser un país como Estados Unidos. Por eso cuando Afganistán fue tomado por el talibán, era mucho el caos, era mucho el despapalle, porque decían, oye, 20 años Afganistán tuvo un estilo de vida semejante al de Estados Unidos. Las mujeres podían hablar, independientes, porque la intención era disminuir en ese proceso, en esa operación, la dependencia espiritual en los humanos, y funcionó. Ahora, estamos viviendo eso.
Estamos viviendo eso hoy en día porque Satanás está usando el miedo. ¿Cuántos de ustedes conocen a un cristiano que todavía está altamente atemorizado por el virus? ¿Cuántos de nosotros hemos notado en las iglesias que la ausencia se nota? ¿Ha dado algo para que ya no dependiera de Dios? Desánimo. Amado hermano, nosotros necesitamos oír la voz de Dios. Hermanos, se han descubierto muchas cosas. Esto ocurrió en el 2004 y es muy posible que lo quieran usar en contra de sus propios ciudadanos. Necesitamos pedirle al Señor dirección. En el libro de Romanos la Biblia dice: no sino antes ser renovados para cual sea la buena voluntad de Dios. Amado hermano, el enemigo ha estado trabajando por medio del temor y el desánimo para que la humanidad deje de inclinarse a Dios. Qué casualidad que de acercarse más a Dios se esté alejando. Qué triste. Gloria a Dios por ustedes que están aquí. Y a pesar de las luchas y las pruebas, ustedes están firmes. Ustedes vienen aquí y ustedes batalla. Pero qué tristeza de aquellos que escuchan voces de los. Muchos de ellos decían, cuando Jesús habló de la parábola del redil, del pastor y de las ovejas, muchos decían: demonio tiene. El gobierno de los Estados Unidos abiertamente ya dice: los cristianos son unos demonios, los cristianos son terroristas. Hace poco el Partido Demócrata consideró a la comunidad evangélica como cristianos nacionalistas, tachándonos de terroristas, porque quieren empujar sus ideologías pecaminosas. Estamos viviendo tiempos de Daniel. Estamos viviendo tiempos que estamos siendo reinados por Babilonia. Muchos decían: demonio tiene de Jesús. ¿Qué le hace pensar que cuando nos escuchen predicar a nosotros no digan: demonio tiene ese pastor de senda de alabanza que predica de tal forma? Si de Jesús lo decían, ¿qué nos preocuparemos nosotros que digan de nosotros? Al contrario, preocupémonos si el mundo nos ama. Preocupémonos si el mundo de repente les llama la atención nuestra iglesia, no por la palabra que se predica, sino por la ideología que es recibida y aceptada. Muchos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oyen? Muchos congresistas y políticos de nuestro gobierno abiertamente ya dicen: ¿por qué escuchan las enseñanzas de los cristianos? ¿Por qué las escuchan? Miren lo que pasó. Un muchacho fue y balaceó un grupo de mujeres en un spa y era cristiano, era bautista. Uy, eso es evidencia que los cristianos son peligrosos. Versículo 21, pero otros decían: estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y yo en este día yo podría decir: ¿puede acaso la palabra de Dios, no puede acaso el poder de Dios cambiar el rumbo de la vida de un borracho? ¿Que no puede acaso el poder de Dios cambiar el rumbo de la vida de un drogadito? ¿Que no acaso puede el poder de Dios cambiar la vida de muchos homosexuales? Que muchos testimonios hay: lesbianismo, disforia transexual. Pero le aseguro que vienen los tiempos, hermano, que nuestro propio gobierno va a empezar a señalar a las ovejas de Jesús. Prepárese, los tiempos ya están aquí. A su nombre.
¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Muchos cristianos se han adormecido porque escucharon una voz ajena, porque empezaron a recibir mucha información científica y médica y empezaron a asustarse y dependen más de la ciencia que de Dios. La ciencia no es mala, lo malo es cuando tú reemplazas tu fe, lo malo es cuando tú cambias tu fe. Dejas de creer en Dios por creer en la ciencia y en la medicina. Pero qué bonito es cuando tu fe no es tocada. Amado hermano, Jesús es nuestro buen pastor. Yo le voy a invitar a que nos pongamos de pie en esta noche y meditemos en lo que Dios nos quiere hablar hoy. ¿Qué es lo que Dios quiso decirme a mí, a mi vida hoy? Necesitamos cuidar porque estamos viviendo esta época de flojera espiritual. Y déjeme decirle, esto es espiritual. Desde que empezó la pandemia, yo dije, esto es guerra espiritual, esto es guerra espiritual. Permanezcamos firmes. Usted está cansado, de repente se siente aburrido, usted venga a la iglesia, usted venga a buscar a Dios. No escuche las voces del ladrón, usted venga al pie de la cruz. Amado hermano, el altar está abierto para que usted venga y se postre delante de la presencia del Señor. Oremos, bendito